Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy comenzamos la semana 17. Hoy es lunes 16 de agosto del 2021. Hoy vamos a trabajar comunicación y nuestro tema es las lluvias intensas. ¿Cuál es nuestro propósito? Hoy leerás un texto para identificar los problemas que ocasionan las lluvias intensas y cuáles son los criterios que voy a revisar en tu tarea del día de hoy. Identificar información relevante, o sea, importante en un texto descriptivo. Explicar de qué trata el texto. Esta segunda parte me la vas a explicar en un audio. Y finalmente, opinar sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de la lluvia intensa. Ahora vas a observar este texto y solamente vas a prestar atención al título y a las imágenes. Todavía no lo leas. Mira atentamente el texto, las imágenes, qué cosas hay en ellas y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? ¿Qué crees que dice el texto? Ojo, esta pregunta se responde sin leer el texto. Solamente vamos a tratar de descubrir de qué trata el texto a través del título y las imágenes. Recuerda que estamos hablando sobre las lluvias intensas. Puedes regresar y ver nuevamente el título y las imágenes. ¿De qué crees que va a hablar? ¿Qué es lo que nos va a decir sobre las lluvias intensas? Coloca tu respuesta. Pones el video en pausa y escribes tu respuesta. Muy bien, y ahora sí vamos a comenzar a leer el texto. Puedes guiarte con el video y vas leyendo tu texto. Puede ser en la pantalla, pero si es muy pequeña puedes leerlo directamente en tu ficha. Las lluvias intensas. En diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas malogrando las cosas. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. A continuación vamos a enumerar los párrafos. Y tenemos que esta lectura tiene 2 párrafos. ¿Qué más vamos a hacer en esta parte? Vamos a conversar un poquito de lo que nos dice la lectura. Nos está hablando de que en diferentes partes del país se dan lluvias intensas y tienen consecuencias, provocan ciertas cosas. Por ejemplo, acá vemos que en las zonas bajas se inundan y las calles son como ríos. Quiere decir que el agua corre por las pistas, por las veredas, como si fuera un río. Y en estos casos el agua ingresa, entra incluso a las casas y se malogran las cosas. Imagínate los muebles, las cosas que tenemos en casa, si se llenan de agua, se malogran. También nos dice que las intensas lluvias causan deslizamientos y huaicos. Acá, por ejemplo, vemos deslizamientos y huaicos, que son deslizamientos, por ejemplo, cuando caen piedras, cuando cae tierra, porque por acción del agua. Cae el agua muy intensamente, se inunda y, por ejemplo, en las partes de los cerros se forma como un barro y se va deslizando hacia la parte baja, que pueden ser las casas que se encuentran en la falda de los cerros, pueden ser las casas que se encuentran en las avenidas, pueden ser las pistas también. Esos son los deslizamientos, cuando caen tierra, piedras. Y tenemos también los huaicos. Se producen de la misma forma. Con estas lluvias intensas se inundan las calles, también aumenta el volumen de los ríos y toda esta agua sale, se puede combinar con la tierra, con las piedras que están en el camino, formando un huaico que produce daños en las carreteras. También imagínate, por ejemplo, cuando caen piedras muy grandes que pueden causar daños en las casas o a las personas que están cerca.
Y por eso en la parte final nos dice, las lluvias intensas causan destrucción y por eso debemos prepararnos. Pregunta número 1, cuenta con tus propias palabras de qué trata el texto. Ahí me vas a enviar un audio contándome de qué trata el texto. Pero ojo, no quiero que uses las mismas palabras del texto. Solamente necesito que me cuentes en forma general qué es lo que has entendido del texto, de qué nos estaba hablando este texto. Ahora, a partir del texto, vas a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? Letra A. Ocasionan que la tierra tiemble. Letra B. Ocasionan que las plantas tengan suficiente agua. O letra C. Ocasionan huaicos, deslizamientos y destrucción. Marca tu respuesta. Si no estás seguro, puedes volver a leer la lectura. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? ¿Son limpias? ¿Son como ríos o son ordenadas? Marca tu respuesta. Pregunta 4. Según la lectura, ¿por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Ahí te estoy mostrando el segundo párrafo. He subrayado, los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho y ahora te está preguntando por qué sucede eso, por qué ellos tienen que dejar sus casas. Para ello, vamos a revisar la oración que está antes y también la oración que está después. En el caso de la oración que está antes, lo vemos en color azul. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Y la oración que está después, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Entonces, ya que hemos vuelto a leer, ¿por qué será que los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Para responder, ten en cuenta lo que estás viendo en tu pantalla, lo que está subrayado de azul y lo que está subrayado de verde. Revísalo y piensa por qué las personas que viven cerca del río tienen que dejar sus casas cuando llueve mucho y escribe tu respuesta. Por favor, recuerda que es importante que lo hagas con tus propias palabras. Pregunta 5. Ahora vamos a ver de qué trata principalmente esta parte del texto. Vamos a analizar el segundo párrafo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Yo te voy a subrayar acá las oraciones. Vamos a hacer un análisis, pero oración por oración. Entonces vas a coger 4 colores diferentes y tú vas a buscar el segundo párrafo de la lectura para escribir. En este caso yo lo tengo arriba, tú lo vas a buscar en tu lectura. Estamos en el segundo párrafo. Vamos a ver qué dice. Primera oración. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Esa es la primera oración. Segunda oración. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Ahora vamos a la tercera oración. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Y cuarta oración, como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Ahora vamos a hacer el análisis de estas oraciones del párrafo. Ahí tienes un cuadrito donde dice primera, segunda, tercera y cuarta oración. Al costado tenemos de qué o de quién se habla. ¿Qué se dice de él o de ella? Y al final, cuando ya tenemos todo lleno, vamos a responder de qué trata principalmente el texto. Muy bien, primera oración, la que está en moradito. ¿De qué nos estaba hablando? Nos está hablando de las lluvias intensas. ¿Qué nos dice de las lluvias intensas? Que causan deslizamientos y huaicos. Eso es lo que nos habla la primera oración. La segunda oración en color verde. Puedes leerla y luego respondes. ¿De qué nos habla la segunda oración? También nos está hablando de las lluvias intensas, pero ¿qué nos está diciendo de las lluvias intensas esta vez? Nos está diciendo que las lluvias intensas ocasionan que crezcan los ríos, poniendo en riesgo la vida de las personas.
Vamos a ver la tercera oración que está de celeste. ¿De quién nos está hablando? De los pobladores que viven cerca a los ríos. ¿Y qué sucede con esto? Que abandonan sus casas cuando llueve mucho. Y la última oración, ¿de quién nos está hablando? La oración que está subrayada de color fucsia, nos habla nuevamente de las lluvias intensas. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que causan destrucción. Si te das cuenta, todas las oraciones nos están hablando de las lluvias intensas, ¿no? Y de los pobladores que viven cerca de los ríos, pero todo está relacionado con las lluvias intensas. ¿Y qué nos dice de las lluvias intensas? Que causan deslizamientos yehuaicos, que ocasionan que crezcan los ríos, poniendo en riesgo la vida de que las personas tienen que abandonar sus casas cuando llueve mucho y que causan destrucción. Entonces, ¿de qué nos habla principalmente el texto? De lo que causan quiénes, de lo que ocasionan quiénes. Colocas ahí entonces tu respuesta con paciencia y con tiempo. Colocas el video en pausa, terminas de llenar tu cuadro y pasas a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Vamos a leer y responder la pregunta de forma oral y después vas a escribir. Soy Elena y vivo cerca del río Chalhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. Ahora que tú ya te has informado, que has leído sobre las lluvias intensas y lo que ocasionan, ¿estás de acuerdo con lo que dice Elena? Ella te está diciendo que hay lluvias intensas y ella vive cerca del río, pero no quiere dejar su casa. ¿Estás de acuerdo? Marcas sí. Si no estás de acuerdo, marcas no. Y vas a explicar acá por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, por qué y explicas tu respuesta. Pregunta 7. Vas a observar las imágenes que están en la ficha y vas a completar el nombre de los fenómenos. ¿Qué fenómeno será este que empieza con D? Si no lo recuerdas, puedes regresar al texto y buscarlo. Y completas las letras que faltan para formar la palabra. Este fenómeno, ¿qué será? Empieza con U y le faltan 4 letritas. Completa la palabra. Y finalmente tenemos, ¿cómo se llama cuando se llena de agua por la gran cantidad de lluvia que hay? Empieza con IN, completa las letras que forman la palabra. Y vamos a ver nuestra autoevaluación. Voy a ver si lo logré, si lo estoy intentando o necesito apoyo. ¿Identificaste información importante en un texto descriptivo? Si tú ya sabes leer y lo has hecho solo te has dado cuenta, colocarás lo logré. Pero si todavía no estás leyendo y de repente mamá o algún familiar te ha tenido que leer la lectura o te ha tenido que ayudar para leer, colocarás lo estoy intentando o necesito apoyo. Explicar de qué trata el texto. ¿Lo hiciste solo? Marcarás lo logré y si no, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Opinaste sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de la lluvia intensa? Donde te estaba preguntando si estabas de acuerdo o no con la señora que no quiere abandonar su casa. ¿Lo hiciste solo? ¿Lo estás intentando o necesitas mucho apoyo? No te olvides que la evidencia de hoy son las preguntas con el cuadro, pero también debes enviar un audio. Ya sabes que cualquier consulta me puedes enviar un audio o un mensaje al WhatsApp.